En TikTok, Instagram y YouTube, con la dirección @Bahía la Política. Poder político. Bien. Silvestre, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hugo, me da gusto saludarte y también a tu auditorio de chilpancingueñas y chilpancingueños. Estamos aquí como cada semana. Muy bien, y a todos los lugares que nos escuchan por internet, ¿no? Y pueblos, municipios cercanos, claro. Porque sí llegamos a varios municipios, a pesar de lo raquítico que está nuestro transmisor, pero sí nos escuchan. Te escuchamos en el tema de hoy, tiene que ver con la situación laboral en el estado de Guerrero. Así es, Hugo, es un tema relevante para quienes pensamos en el desarrollo del estado, aunque quizá no tan espectacular como lo que se supo del Mayo Zambada declarando su culpabilidad en los delitos de los que se le acusan en la Corte de Nueva York. Pero en el caso de Guerrero, que ocupa uno de los últimos lugares en desarrollo, vale la pena lo que descubre hoy el sur en cuanto a la situación laboral de los guerrerenses, con un dato escalofriante que el INEGI tiene contenido, y me refiero a que el reporte habla de que casi 8 de cada 10 trabajadores guerrerenses carece de prestaciones laborales. Así de grande es el tamaño del problema. Sí. No tiene vacaciones, no genera antigüedad en su empleo, no hay regularidad en los pagos y menos reciben lo que corresponde a su prima vacacional. Entonces, Guerrero está en una situación de tal debilidad que cómo no va a ser víctima de la oferta que significa dedicarse al narcotráfico. Esa situación es dramática porque, de acuerdo con la información que en alguna ocasión publicó la UAC, no había sector de la economía que no estuviera infiltrada por ese mal que tanto ha dado de qué hablar en estos últimos días. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacen las autoridades laborales en el estado de Guerrero? ¿Quiénes son? ¿Quién es el secretario del Trabajo? ¿Cómo funcionan los tribunales laborales? Y tiene que ver con el dato que yo mencionaba hace unos días acerca del rezago de 30,000 expedientes que duermen el sueño en algunos de los cajones o en los cajones de los burócratas, que pues creo que no hay quien lo supervise, no hay quien investigue qué pasa en esos tribunales, cómo se maneja, porque ahora nos hemos enterado del funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial, de su estructura, de su amplitud, de sus responsabilidades, pero desde luego hay una ignorancia muy grande de otros organismos, incluido el de las fiscalías en los estados. En Guerrero eso falta por explorar, por conocer cómo funciona, y no se diga entonces de los tribunales laborales, donde los trabajadores acuden y donde pueden ser presa de tantos coyotes que trabajan para su propio beneficio y que entonces negocian por su cuenta con los patrones las indemnizaciones, las reinstalaciones de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese tema tan relevante, desde luego, tiene que ver también cómo la autoridad estatal se relaciona con la federal, con su par federal, para cambiar esa situación de pobreza tan grave que azota nuestro estado.
y creo que eso merece pues algunos comentarios y algunas investigaciones al respecto, ¿no te parece? Sí, claro. ¿Qué has detectado tú en este asunto? Porque sí, también hemos sido muy críticos aquí en el programa de Poder Político ante este hecho, por sobre todo privilegiar siempre los recursos hacia el área turística en Guerrero, ¿no? Y claro. Así como en los gobiernos del PRI, del PRD en Guerrero, ahora el de Morena, pues siguen privilegiando el turismo, ¿no? Y en realidad pues tampoco vemos grandes avances en la economía de los locales, ¿no? De la gente local donde hay desarrollos turísticos. Fíjate que en el caso de Acapulco, digamos que el turismo, que es una de las actividades más relevantes de hace ya muchos años, se desarrolló en base a un modelo muy excluyente, en el cual ni se paga bien a los trabajadores de los hoteles, pero en la etapa de construcción, que no requiere mano de obra calificada, va concentrando una gran cantidad de asentamientos periféricos de las ciudades, donde la pobreza es lo único que campea. En el caso de Acapulco no es la excepción. Creo que Acapulco es el más claro ejemplo de que el modelo excluyente de turismo no favorece el desarrollo, sino que provoca una serie de servicios relacionados con el turismo que no son, digamos, dignos, sino denigrantes. Y yo confiaba en que a partir de lo que sucedió con el huracán Otis, sí, los ojos de los guerrerenses se dedicaran a mirar la situación de desnudez en que quedó el puerto y cómo era posible la idea de crear un nuevo Acapulco en el cual los guerrerenses pudieran trabajar con salarios decorosos y con una serie de servicios relacionados con el trabajo que prestan. Sí. Pero no veo yo señales de que esa estructura económica que caracteriza a la economía dedicada al turismo cambie en el caso de Acapulco. Y lo mismo sucede en Zihuatanejo. Es increíble cómo el turismo genera los más grandes contrastes en la economía, donde hay grandes desarrollos para quienes tienen solvencia económica super alta, frente a la situación de pobreza extrema que se da en los alrededores del puerto. Esa es la verdadera situación que provoca que la gente pobre al buscar una salida, vea en las actividades ilegales una posibilidad de sobrevivir. No hay otra más que la de sobrevivir. Entonces, Hugo, yo creo que este tema de la situación laboral de los guerrerenses debería ser uno en el que los aspirantes a gobernar nuestro estado se aplicaran para explicarle a la sociedad qué medidas, desde su punto de vista y de su capacidad, se proponen ofrecer para que los electores les brinden su apoyo. De ese modo creo que estaríamos avanzando en cuanto a la cultura política de Guerrero y en la posibilidad de cambiar la situación, porque si volteamos la mirada al campo, vemos nosotros que los campesinos tampoco viven con holgura, que su actividad es muy tradicional y casi toda dedicada al autoabasto.
y no hay un excedente de los productos del campo que pudieran modificar la situación de pobreza que viven. Y entonces de ahí voy yo al caso de las acciones relevantes del gobierno federal, donde viene y atiende directamente, en el caso de los indígenas, a la mujer amuzga dedicada a un trabajo artesanal, que yo digo un trabajo artístico, que consiste en el tejido de sus huipiles con precios altísimos si se buscan los canales adecuados para comercializar sus productos. De ahí que estas acciones creo que apuntan a una mejoría inmediata de un sector tan marginado y pobre que estaba sediento de justicia. Pero vuelvo al caso de la mayoría de los trabajadores guerrerenses que se emplean por un salario y que ante la creciente demanda de empleo, pues los patrones se dan el lujo de casi tener una mano de obra semi-esclavizada que no les alcanza apenas sino para consumir lo básico que les permita sobrevivir. Ese es mi comentario, Hugo, y no sé si hay alguna opinión tuya al respecto. Sí, me refería al tema del turismo, porque sí es una política definida, ¿no?, en estos gobiernos de PRI, PRD, Morena en Guerrero. Y digo que es lo mismo porque no se le ha apostado, por supuesto, a un desarrollo del turismo de manera integral, ¿no? Y tiene que ver también con un proyecto que hizo rico y poderoso al gobernador René Juárez Cisneros, porque cambió la visión del desarrollo turístico en Acapulco y, lejos de construirse hoteles, como se hizo en Cancún, Huatulco, estos grandes desarrollos de hoteles, para atraer el turismo, sobre todo europeo, a Estados Unidos, en Guerrero, René Juárez Cisneros empezó a permitir la construcción de condominios y se dejaron de construir hoteles. Y entonces la parte hotelera de Acapulco se fue envejeciendo, dejó de ser atractivo para el turismo extranjero y se volvió mucho más barato y accesible para el turismo local, ¿no?, de la Ciudad de México sobre todo. Y eso disminuyó totalmente. Y por supuesto, los fenómenos naturales como Otis, como Ingrid y Manuel antes, pues también igual coincido contigo, pensábamos, y varias veces lo platicamos aquí en la radio, que pensábamos que podría ser la oportunidad efectivamente para convocarse, ¿no?, a un gran encuentro, a un gran foro académico, técnico, de gobernantes y de todos para impulsar un proyecto de desarrollo para Acapulco, ¿no?, en el que, claro, cupieran todos, ¿no?, todos. Claro. Y no se hizo. Y entonces, incluso desde el gobierno federal, también se vino a facilitar a Guerrero, a facilitarle a los empresarios de siempre, pues la reconstrucción de sus negocios, pero sin un proyecto definido para que el pueblo de Acapulco, cuando menos, ¿no?, pudiera pues mejorar sus economías, su forma de vida, una nueva imagen para Acapulco. Y no, seguimos yendo a Acapulco y es una pestilencia y es un desastre de casas, de hoteles, y no se termina, de las vialidades, un gobierno municipal que también no tiene la menor idea de cómo reconstruir Acapulco, y todas estas deficiencias que lo estamos remarcando porque reiteramos que el turismo sigue siendo como la panacea para el desarrollo de Guerrero, y así lo dicen los gobernantes. Y el campo, bueno, acaba de subir, hoy publicamos en nuestro periódico El Sur un boletín de la gobernadora que fue a buscar apoyo para el campo a la federación. No sabemos del resultado,
pero igual, o sea, no conocemos un proyecto, una política pública eficiente para el desarrollo del campo, pues mucho menos en la economía general, y de ahí el resultado del INEGI, ¿no? De este informe, y ese resultado de tanta informalidad. La gente tiene que buscar cómo ganar dinero para comer, ¿no? Para poder ayudar a los hijos a estudiar, pero solamente es la informalidad lo que se permite, porque no hay opciones, no hay una industria, no hay industria en Guerrero, no hay una clase empresarial fuerte tampoco, y todo eso pues nos mantiene así este estado de Guerrero, pues en el atraso, ¿no? Sumido en el atraso, siempre hasta atrás del desarrollo, sí. Y como caldo de cultivo para toda clase de males, desde enfermedades físicas de la gente por su vulnerabilidad, ¿no? Claro. Y no solo, no sé si te parezca también, Silvestre, que no solamente pues es criticar por criticar, ¿no? Es que, bueno, las circunstancias de cómo llegó la gobernadora Evelyn Salgado al gobierno, pues porque el INE no le permite participar a su papá, pero creo que es lo mismo, aunque hubiera quedado el papá, no había un proyecto de desarrollo para Guerrero, como sí lo tenía López Obrador desde la creación de su movimiento de regeneración nacional, ¿no? Claro. Recogió en su recorrido por el país la problemática y buscaron las soluciones, ¿no? En el caso de Guerrero no es así, a pesar de que Félix Salgado conoce bien el estado y lo ha recorrido muchas veces como candidato a gobernador y a senador, tampoco se ocupó ni se está ocupando de armar un proyecto de desarrollo, ni económico, ni político, mucho menos, ¿no? Para Guerrero, y entonces solamente lo que hacen es seguir administrando la pobreza aquí en Guerrero. Entonces, y los demás candidatos o los aspirantes a la candidatura para el 2027 igual, tampoco están trabajando un proyecto de desarrollo para Guerrero. Cuando menos no lo conocemos, ¿no? Claro. Ese es el problema. Eso es lo dramático del caso. Bueno, pues hay que insistir en esos temas. Le recuerdo al auditorio que pues yo sigo dando mis opiniones en YouTube, en TikTok y desde luego en Instagram. Estos comentarios también salen en YouTube, así que les pido que si me siguen pues le piquen ahí donde dice @vaya la política todo junto, y estaremos en contacto con esas opiniones y también recibiendo los comentarios de los radioescuchas. Muy bien, Silvestre, gracias por tu participación y estamos pendientes. Cómo no, hasta luego.